Toda gran salsa necesita una base sólida y aquí los vegetales tienen un papel protagonista. Comenzamos cortando 2 zanahorias en cubos. No te preocupes demasiado por el tamaño. Lo importante es que aporten dulzura y textura a la salsa mientras se descomponen durante la cocción. Luego tomamos un trozo de apio, lo pelamos y también los cortamos en cubos. El apio aporta frescura y un equilibrio que contrasta con los sabores intensos de la carne y el vino. Finalmente, limpia un puerro y córtalo en rodajas. El puerro es esencial porque añade un sabor delicado y aromático, dándole profundidad a la salsa. Al trabajar estos ingredientes juntos, estás construyendo la base que dará vida al plato. Una vez listo, resérvalo para más adelante, cuando comenzaremos a desarrollar el corazón de esta receta. Ahora pasaremos al relleno, el elemento que transforma este plato en una explosión de sabores. Empezamos cortando unos pepinillos encurtidos en tiras delgadas. Su acidez no solo equilibra los sabores grasos del bacon y la carne, sino que aporta un contraste refrescante a cada bocado. Seguimos con las cebollas, un ingrediente esencial en la cocina alemana. Para esta receta utilizaremos cebollas grandes que pelaremos y cortaremos en juliana. Este corte permite que las cebollas se cocinen de manera uniforme, liberando sus azúcares naturales. En una sartén caliente las blanquearemos hasta obtener un caramelizado dorado. Este paso es clave, ya que el caramelizado intensifica el sabor y crea una textura que se integra perfectamente en el relleno. La carne es la estrella de este plato. En este caso, utilizaremos muslo de res cortado en lascas finas. Antes de trabajar con ellos, los golpeamos con un mazo de cocina. Luego, sazonamos con una mezcla de especias. Este es el momento perfecto para personalizar el plato según tu gusto. Si quieres conocer mi combinación secreta, déjame un comentario y con gusto la comparto. Para darle un toque adicional de sabor, pintamos el interior de cada filete con una capa generosa de mostaza clásica. Este simple ingrediente no solo realza los sabores del relleno, sino que actúa como un adhesivo que une todos los ingredientes. Con todos los ingredientes listos, llega el momento de ensamblar. Sobre cada tira de carne, coloco una capa de cebolla caramelizada, luego unas tiras de pepinillo y para terminar 2 lonchas de bacon. Este último ingrediente aporta una nota ahumada y un toque de grasa que complementa a la perfección el resto de los sabores. Para cerrar los rollos, dobla los extremos laterales hacia adentro y enrolla firmemente. Es importante que los enrolles con cuidado para que el relleno no se salga durante la cocción. Finalmente, ata cada rollo con hilo de cocina en forma clásica. Este paso no solo asegura que se mantenga su forma, sino que también permite una cocción uniforme. Caliente una sartén y sella los enrollados por todos sus lados. Este paso crea una costra dorada que no solo mejora la presentación, sino que también bloquea los jugos dentro de la carne, asegurando un resultado jugoso y lleno de sabor. En otra olla, comenzamos a trabajar en la salsa española. Sofríe los vegetales que cortaste al principio, hasta que empiecen a caramelizar. Este proceso libera los azúcares naturales, añadiendo dulzura y complejidad a la salsa. Añade una cucharada de concentrado de tomate y sofríelo hasta que se forme una costra en el fondo de la olla. Este paso aporta profundidad y color a la salsa. Luego, desglasa con medio litro de vino tinto, rascando el fondo para incorporar todos los sabores intensos que se han acumulado. Complementa la mezcla con 1 litro de caldo de res y combina bien. Coloca los enrollados en un recipiente apto para horno, cúbrelos con esta mezcla y hornea a 160 grados durante 90 minutos. Una vez fuera del horno, retira los rollos de carne y separa la salsa de los sólidos. Reduce la salsa en una olla para concentrar su sabor y, si es necesario, espésalo con un poco de maicena. Retira el hilo de cocina de los rollos y córtalos en diagonal para mostrarle el relleno en todo su esplendor. Sirve cada rollo acompañado de puré de papa, que será el lienzo perfecto para absorber la rica salsa. ¿Te imaginas convertir un simple ingrediente en un plato gourmet que deslumbra a tu familia o invitados? Hoy vamos a transformar unas papas en algo espectacular, una papa rellena con jugoso ragú de pechuga de pollo. Esta receta no solo conquista por su sabor, sino también por su textura crujiente y su interior cremoso. Quédate hasta el final porque te enseñaré todos los trucos para que te quede perfecto. Comenzamos con el ingrediente estrella: las papas. Te recomiendo utilizar papas harinosas como la Yukon Gold o la Russet. Este tipo de papa es ideal para puré porque tiene almidón que le da una textura suave y cremosa. Al pelarla, asegúrate de retirar cualquier imperfección o mancha, ya que queremos un puré uniforme. Córtalas en trozos medianos para que se cuezan más rápido y de manera uniforme. Yo utilizo un horno de vapor, lo que preserva mejor los nutrientes y potencia el sabor. Para el relleno, necesitamos frescura, color y sabor balanceado.
balanceado. Empezamos con la zanahoria. Yo utilicé 2, pero ajusta la cantidad según tus necesidades. Pélalas y córtalas en tiras finas antes de convertirlas en cubos pequeños. Este tamaño asegura que se cocinen rápidamente y se integren mejor con el resto de los ingredientes. Luego añadimos apio nabo. Pícalo en cubos del mismo tamaño que las zanahorias para que todos se cocinen uniformemente. Seguimos con el pimentón largo. Retira las semillas y corta en pequeños cubos. Este pimiento ayudará a equilibrar la acidez del tomate en el ragut. La cebolla morada es indispensable. Aporta dulzura y un toque suave que complementa la intensidad de los demás sabores. Pícala de manera fina para que se mezcle bien en el sofrito y no domine el plato. Finalmente el ajo. 3 dientes fastos. Es un potenciador natural del sabor, además de sus propiedades saludables como ser antibiótico natural y un aliado del sistema inmunológico. La pechuga del pollo será nuestra proteína principal. La cortamos en ragú, que son pequeños dados de carne, ideal para relleno, porque permiten que cada bocado tenga una porción perfecta de carne. En una cacerola amplia, calentamos un chorro generoso de aceite de oliva hasta que comience a humear. Este es el momento perfecto para añadirle el ragú de pollo. Dóralo bien hasta que libere los famosos sabores caramelizados que se adhieren al fondo de la olla. Estos son esenciales para un relleno lleno de sabor. Una vez dorado el pollo, agregamos la zanahoria y el apio nabo. Estos necesitan más tiempo de cocción. Luego incorporamos la cebolla morada y el ajo, que aportarán un aroma irresistible. Finalmente el pimentón largo. Debido a su alto contenido de agua, se añade al final para evitar que libere demasiados líquidos antes de tiempo. Condimentamos con tomillo seco que añade un toque herbal, comino molido para darle un toque cálido y pimentón dulce para potenciar el color y el sabor ahumado. Desglasamos con vino blanco, un paso clave para levantar los sabores del fondo y aportar un equilibrio ácido que realce el relleno. Ahora añade puré de tomate pasado y un poco de caldo de pollo para enriquecer la mezcla. Dejamos reducir a fuego lento hasta obtener un ragú espeso casi sin líquido. Al final, un poco de perejil fresco cortado finamente aporta un toque de frescura que equilibra los sabores. Mientras el ragú se enfría, trituramos las papas cocidas con media taza de mantequilla, sal marina, pimienta negra recién molida y un toque de nuez moscada. Y trituramos hasta obtener una textura compacta y sin grumo. Una vez que el puré esté frío, tomamos una porción de este y formamos una galleta de 1 centímetro de grosor. En el centro colocamos una cucharada de ragú frío y cerramos con cuidado, formando una bola compacta que cubre el relleno por completo. Para sellar las papas, las empanizamos en 3 pasos. Primero las pasamos por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Este proceso crea una barrera que protege la papa durante la fritura, evitando así que absorba demasiada grasa y asegurando una textura crujiente. La fritura profunda es clave. Calentamos el aceite a 180 grados, la temperatura perfecta para que las papas se cocinen rápidamente y sin absorber aceite. Si el aceite está demasiado frío, las papas absorberán grasa, y si está demasiado caliente, podrían quemarse por fuera antes de calentarse por dentro. Freímos las papas hasta que estén doradas y crujientes. Al sacarlas, las colocamos sobre el papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Este paso es esencial para mantenerlas ligeras y apetitosas. Servimos las papas rellenas en un plato llano. La abrimos por la mitad para revelar el jugoso relleno. Y si quieres, puedes acompañarlas con una salsa de queso cremosa. ¿Te gustaría que haga un video con esta receta? Déjamelo en los comentarios. Y ahora es tu turno. Prepara estas papas y sorprendes a todos en casa. Para empezar, limpiamos el solomillo. Este paso es fundamental para que la carne quede uniforme y se cocine de manera pareja. Retira los tendones y la grasa, ya que estas partes podrían endurecerse durante la cocción. También elimina la cabeza del solomillo para facilitar el corte y el relleno. No tires nada de lo que retires. La carne sobrante será parte de nuestro sencillo relleno. Con el cuchillo bien afilado, ábrelo por la mitad como si fuera un libro. Asegúrate de mantener un grosor uniforme de al menos 1 centímetro para que al enrollarlo el rollo se distribuya correctamente y no se rompa la carne. Si te quedan huecos, no te preocupes, aunque lo rellenaremos después, es mejor evitarlos para que el solomillo se vea más compacto al presentarlo. Condimenta el interior con sal fina y pimentón dulce. El pimentón le aportará un sabor ahumado y un color más vibrante al corte final. Este es un pequeño truco para que el sabor penetre desde dentro y eleve la experiencia de cada bocado.
disfrutado. El relleno es lo que convertirá este plato en algo realmente especial. Usaremos la carne que reservamos al limpiar el solomillo y la moleremos junto con lascas de jamón y queso de tu preferencia. El jamón aporta un toque salado, mientras que el queso, dependiendo de tu elección, puede añadir una cremosidad o un contraste de sabor más intenso. Para equilibrar los sabores, añadiremos ajo, puerro y un cuarto de cebolla. Estos ingredientes frescos aportarán un aroma y sabor que complementan perfectamente la carne. Tritura todo hasta obtener una masa homogénea. Luego, enriquece esta mezcla con un poco de aceite de oliva, nueces trituradas y pasas. Estos ingredientes le dan un toque navideño único, con ese dulzor que recuerda a las comidas tradicionales de esta época del año. Al final, obtendrás una masa firme y manejable, ideal para cubrir el interior del solomillo. Coloca el relleno dentro del solomillo formando una capa uniforme de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Deja unos 2 centímetros libres a los bordes para que al enrollarlo el relleno no se escape. Ahora, enrolla el solomillo sobre sí mismo con cuidado, compactando el relleno mientras avanza. El enrollado es clave para que los sabores queden bien distribuidos y el relleno no se desparrame. Asegura el rollo con hilo de cocina, haciendo un acordeonado sencillo. Empieza por un extremo y haz nudo a lo largo, cuidando de no apretar demasiado para que no se rompa la carne. Unta el solomillo con una capa de mostaza. Esto no solo ayuda a dorarlo de manera uniforme al sellar, sino que también añade un sabor sutil y un acabado crujiente al hornearse. En una sartén bien caliente y con un poco de aceite, sella el solomillo por todos sus lados. Este paso es esencial para sellar los jugos en el interior y asegurar que quede jugoso. Además, el sellado aporta ese sabor caramelizado que eleva todo el plato. En la misma sartén añade dientes de ajo, tomates partidos, tomillo y romero fresco. Estos ingredientes formarán la base aromática de nuestra salsa y le dará un sabor más complejo. Al terminar de sellarlo, transfiere el solomillo a una bandeja para horno. Ahora, en la sartén, saltea puerros, zanahorias, apio y pimiento. Estos vegetales aportarán dulzor natural y cuerpo a la salsa. Desglasa la sartén con un vaso de cerveza. Si usas cerveza oscura, lograrás una caramelización más intensa, perfecta para realzar los sabores del plato. Vierte esta mezcla sobre el solomillo y hornea a los 180 grados durante unos 30 minutos. Cuando el solomillo esté listo, retira con cuidado el hilo de cocina para evitar que queden restos. Pasa los vegetales de la bandeja a una cazuela y tritúralos con la batidora de mano hasta obtener una salsa suave y sin grumos. Si la salsa está muy espesa, puedes aligerarla con un poco de caldo de res para que sea más fácil de servir. Corta el solomillo en rodajas gruesas, esto ayudará a mantener el relleno intacto y hacer que cada porción sea visualmente atractiva. Sirve las rodajas en un plato llano, acompáñalas con abundante salsa y unas patatas asadas como guarnición. Vamos a empezar marinando el pollo, porque el secreto de un buen plato está en cómo tratamos los ingredientes desde el principio. Añadimos aceite de oliva, que no solo da un toque mediterráneo, sino que ayuda a que las especias se adhieran mejor. El ajo en polvo aporta aroma profundo y práctico de usar, mientras que el pimentón dulce le dará color y el toque ligeramente ahumado. El curry es el ingrediente estrella. Yo prefiero un curry amarillo tailandés por su equilibrio entre dulzura y especias. No olvidemos la sal marina y el jugo de limón fresco, que potencian los sabores y ayudan a ablandar la carne. Mezclamos bien todo para que cada pieza quede impregnada y dejamos marinar por al menos 30 minutos. Mientras el pollo toma todo ese sabor, vamos a preparar el brócoli. Marinamos los floretes con aceite de oliva, jugo de limón para un frescor sutil, sal al gusto y 3 dientes de ajo entero, que al cocinarse suavizarán su sabor y se mezclarán perfectamente con el plato. Mezcla bien y reserva. Ya puedes imaginarte los aromas que se van a formar en el horno. Cuando el pollo esté listo, lo colocaremos en una bandeja para horno. Aquí va un truco: si te gusta el brócoli más firme, agrégalo 20 minutos después de empezar a hornear el pollo. Así mantendrá su textura crujiente y su color vibrante. Vertemos el marinado restante sobre el pollo y el brócoli para aprovechar todos esos sabores. Pero eso no es todo. Añadimos almendras picadas toscamente, que aportan un toque crujiente e irresistible, y uvas pasas, que equilibran el plato con su dulzura natural. Esta mezcla de texturas y sabores es lo que hace que este plato sea tan especial. Llevamos las bandejas al horno a 180 grados durante 40 minutos y mientras tanto preparamos el acompañante perfecto, un arroz aromatizado. Para el arroz derretiremos un poco de mantequilla a fuego bajo. Esto no solo da sabor más intenso, sino que ayuda a que el arroz quede suelto y con un
brillo apetitoso. Añadimos el arroz y lo doramos ligeramente para potenciar su aroma. Luego agregamos agua, siempre el doble de la cantidad de arroz, junto con 2 dientes de ajo enteros que le darán un perfume suave. Ahora, el toque especial: cúrcuma para un color dorado vibrante, para que el plato luzca espectacular, y hierbas secas como tomillo romero que complementan el aroma del pollo. Tapamos y cocinamos a fuego bajo hasta que esté listo. Cuando el pollo y el arroz estén listos, llega el momento de armar el plato. Use una taza para servir el arroz en un cúmulo perfecto y coloca las piezas de pollo juntos con el brócoli alrededor. Decoras con cebollines picados para un toque fresco y vibrante, y rocía un poco de jugo del horneado sobre el pollo para darle ese brillo irresistible. Yo añadí unos corales de harina crujiente como decoración extra. Si te interesa aprender a hacerlo, dímelo en los comentarios. ¿Qué te pareció esta receta? Una cena completa, saludable y deliciosa, hecha en casa y sin complicaciones. Si te gustó, no olvides dejarme un comentario y compartir tus resultados. Si quieres más ideas como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada, porque en Cocina Magna los sabores no solo se cocinan, se viven. Nos vemos en un próximo video.